Hola a todas y todos y bienvenidos una vez más a esta serie de videos de fonoaudiología. Mi nombre es Jorge Silva y hoy vamos a este año comenzar con este video, el primer video que vamos a hacer en el canal, en todas historias que tenga algunos puntos relacionados con la audición. Vamos a hablar, a raíz de que el 3 de marzo fue el Día Mundial de la Audición, sobre el entrenamiento auditivo, pero con la particularidad que vamos a enfocarlo en el tratamiento de las alucinaciones auditivas en esquizofrenia. Es la primera vez que hablamos de psicosis y es la primera vez que hablamos de audiología. Es muy extraño que, teniendo en consideración que las alucinaciones auditivas son un síntoma frecuente de la psicosis, no sea extraño pensar que la fonoaudiología tenga algo que ver con su tratamiento. Bien, se ha visto en términos más simples que las personas con psicosis con síntomas positivos de psicosis que tienen que ver con alucinaciones auditivas son personas que arrastran alteraciones audiológicas y alteraciones en el procesamiento auditivo central como lo conocíamos anteriormente. Y en este video vamos a ver algunas cosas por curiosidad y también para poder especificar un poco sobre los tratamientos. ¿Cómo es que este tipo de tratamientos mejora la, la cognición, las habilidades cognitivas de las personas con psicosis, en especial las personas con esquizofrenia, y cómo mejora también el procesamiento auditivo? ¿Y qué influencia tiene en disminuir la cantidad de episodios de alucinación auditiva? Todo eso lo vamos a ver en esta clase. Bien, tenemos que hacer un recuento. Es pertinente porque es la primera vez que hablamos del tema en el canal, que una de las áreas de la audiología es el procesamiento auditivo central, que es la rama que investiga la percepción de los estímulos en el sistema nervioso auditivo central de las personas, que a diferencia de la audiología tradicional, no se enfoca en los tonos, en el procesamiento sensorial netamente, sino que en el procesamiento a nivel cognitivo, perceptual de aquellos estímulos auditivos. Por ejemplo, cómo se comportaría una persona para poder filtrar el ruido y enfocarse en la información auditiva. No tiene que ver solamente con la capacidad que tenga esa persona de escuchar, entre comillas, bien, sino que también de una habilidad auditiva que es eh, la figura y el fondo. Cómo percibir la figura del fondo, del ruido. Todo eso tiene que ver con lo que nosotros conocemos como procesamiento auditivo. Es una rama que en Chile, lamentablemente, su aprendizaje está reservada principalmente para estudios de posgrado. En cambio, en Brasil yo tuve clases de procesamiento auditivo central y una práctica completa de ella en el tiempo en que yo estuve haciendo mi internado allá. Pero no me decidí mucho a hablar de ello porque es un área que se ha visto fuertemente cuestionada en la evidencia en algunas cosas, en algunas habilidades que supuestamente evalúa. No así la de la percepción del ruido, de la percepción de la voz, por ejemplo, en ruido, o de la percepción de sonidos versus ruido. Esa es un área que tiene mucha investigación y que tiene evidencia que la respalda. Y es una habilidad auditiva y tiene pruebas que la detectan y ejercicios que ayudan a que las personas puedan distinguir mejor el habla de los ambientes ruidosos. Bien, pero en esquizofrenia existen déficits en este procesamiento que incluyen o influyen más bien en la sintomatología de la psicosis, pudiendo ser claves intervenir en ellas en personas con alto riesgo de psicosis, como pueden ser las personas que consumen marihuana o las personas con síndrome velocardiofasial o alguna anomalía relacionada con el cierre de la ventana oval del corazón, como puede pasar, por ejemplo, en el síndrome de Patau. Bien, si nosotros intervenimos antes, quizás la aparición de la psicosis pueda ser más tardía, pueda ser más leve y pueda ser más manejable y tratable. O incluso no aparecer. Vamos a ver por qué. Estos déficits, que son auditivos centrales, en las personas con alto riesgo de psicosis están antes del inicio de los síntomas. Y eso es un asunto fundamental, porque se puede establecer una hipótesis de que las diferencias que encuentran en el procesamiento auditivo de personas con alto riesgo de psicosis o el riesgo de desarrollar esquizofrenia pueden influir en la aparición de los síntomas o de los brotes.
¿Ven? De hablar acerca de procesamiento auditivo central en esquizofrenia, hay que hablar sobre la audición general en esquizofrenia. Y un aspecto audiológico refiere al hecho de que la audición como tal se encuentra peor en personas con esquizofrenia que en personas neurotípicas. Por ejemplo, de uno de cada 4 personas con esquizofrenia van a tener deterioro auditivo leve. Quiere decir que van a tener una pérdida auditiva de -20 a -40, lo cual es, según las normas de la ACHA, la clasificación de deterioro auditivo leve. Eh, Va a haber, o más bien hipoacusia leve, una mayor soledad en usuarios con esquizofrenia se correlacionó significativamente con un peor rendimiento a nivel audiológico. Quiere decir que no se trata solamente del trastorno, sino que también se trata de la interacción con el ambiente. A mayor soledad, mayor correlación con síntomas de hipoacusia. Eso se puede prevenir, es un determinante que se puede prevenir. Bien, es importante tenerlo en consideración en los tratamientos. Y lo último es que se documenta, y esto es más neurofisiológico, un aumento normal de la activación y una organización tonotópica, o sea, en la cóclea, alterada. Ah, esto tiene que ver con la corteza. Alterada en la corteza auditiva al escuchar pasivamente tonos en un rango de frecuencias del 88 u 8000 Hz, que son los que por lo general más conservamos y los que ocupamos más en nuestra vida diaria. Es probable, según lo que dice Dusset y colegas en 2019, que la predisposición a las alucinaciones auditivas se base en anomalías en la organización funcional de la corteza auditiva. O sea, esto es ya a nivel sensorial, a nivel perceptual es lo que vamos a ver ahora. Por lo tanto, en esquizofrenia van a haber dos conjunciones audiológicas importantes. Va a haber problemas de audición puros y van a haber problemas de procesamiento auditivo, ambos coexistiendo. Y en la gran mayoría de las veces siempre coexisten. Eso, salvo en casos ya más, por ejemplo, en los niños con TEL, que también pueden tener problemas de procesamiento auditivo, pero no por ello van a tener problemas de audición. Bueno, a lo que nos compete es el entrenamiento auditivo, que en este caso es cognitivo auditivo. Tengo que mencionarlo también por sus siglas en inglés, que es TCT o TCT, y es un tipo de intervención de remediación cognitiva. Bien, está hecho específicamente para poder aliviar o mejorar, ¿cierto?, el rendimiento cognitivo en personas con algún trastorno relacionado con la psiquiatría, en este caso la esquizofrenia. Y el objetivo es mejorar el aprendizaje verbal, o sea, el lenguaje comprensivo, y otras áreas de funcionamiento cognitivo. El entrenamiento mejora los resultados cognitivos en personas con esquizofrenia y eso ya está comprobado. Según Hochberger y colegas, es eficaz a nivel de grupo, quiere decir que cada persona pudo ganar algo, pero la respuesta puede variar considerablemente en cada uno. Bien, algunos el entrenamiento les hizo mejor que a otros, pero todos en general tienen a nivel de grupo muestras de eficacia del entrenamiento. La respuesta, y esto es muy importante tenerlo en consideración, es medible. ¿Y cómo vamos a medir una respuesta que tiene que ver con lo perceptual? Tenemos que ocupar entonces instrumentos que nos permitan dar cuenta de qué ocurre a nivel perceptual con, el, con la audición. No vamos a ocupar, ya las personas que son colegas fonoaudiólogos que se dedican a audiología, potenciales auditivos, potenciales evocados auditivos, o vera. No, nosotros vamos a ir a una cosa un poquito más producida, que son los potenciales relacionados a eventos, que también son evocados, pero cuyos paradigmas se miden a través de un electrocefalograma. Bien, hay de 40, hay de 100, hay, mientras más electrodos tengan, mejor, más, eh, es mucho más certero a nivel temporal. Existen varios paradigmas, pero principalmente se utiliza el Mismatch Negativity. Yo tuve la oportunidad de trabajar en esto, en RP, y la onda P3A. La onda P3A es una onda que ocurre a milisegundos antes, o sea, después de escuchar un estímulo auditivo, pudiendo ser un tono puro o pudiendo ser una melodía, una muestra de habla, pero lo cierto es que ocurre inmediatamente después. Y eso que se registra en milisegundos es capaz de hacer el programa que mide estos potenciales, de dar cuenta.
Y de esta manera se van a poder registrar estas respuestas y que son más alteradas en personas con esquizofrenia. Pero la parte importante es que lograron reducir las alucinaciones de tipo auditivo y también reduce la conectividad cerebral anormal relacionada con ellas. Kochiyama y colegas lo mencionan, que tienen que ver con unos circuitos relacionados con el tálamo, que son a donde va a transcurrir antes de llegar a la corteza toda la información relacionada con la audición eh, en el cuerpo geniculado. Bien, en ese punto existe una anormal conectividad mucho mayor, pero disgregada, que va a generar un problema a nivel perceptual, pero que es susceptible de modificar con entrenamiento. Imagínense si nosotros pudiéramos hacer esto en población con riesgo alto de psicosis, como fonoaudiólogo, a través de ejercicios audiológicos de procesamiento auditivo, en donde nosotros entrenamos a las personas, podríamos llegar a reducir la probabilidad de que ocurran esos brotes. O en personas que sufrieron primer episodio de psicosis y tienen una probabilidad baja o moderada de volver a tener otra crisis, podríamos reducir esa probabilidad a través de este tipo de entrenamiento. Bien. Los beneficios, y aquí cito a más autores y autoras, se ha demostrado que mejoran los puntajes a nivel de aprendizaje verbal y a nivel de percepción auditiva, y además que reduce la severidad de las alucinaciones auditivas. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de distintos tipos de cosas. Primero es que normaliza la conectividad cortical. Los pacientes con esquizofrenia mostraron una disminución de la conectividad desde el giro frontal medio a una región cerca del surco calcarino izquierdo. O sea, esta conectividad anormal que mencionaron los otros autores comienza a normalizarse, habiendo una especie de neuroplasticidad, de una, ¿cómo se dice? Yesquesis, eh, que beneficia una mayor comprensión de la percepción auditiva y aminora o en el mejor de los casos disminuye la cantidad y fuerza de la alucinación auditiva. Lo otro es que también ayuda a controlar ejecutivamente la afectividad. El entrenamiento cognitivo auditivo mejoró significativamente la sensibilidad a la valencia emocional, verbal, y al control emocional de la inhibición conductual. O sea, ayuda a inhibir conductas, ayuda al autocontrol. Tiene un fundamento a nivel conductual y es importante mencionarlo también. Influye en la plasticidad cortical de los patrones de activación relacionados con las representaciones sensoriales, como con los procesos cognitivos de nivel superior. Esto es muy importante porque nosotros transcurrimos la audición desde un paradigma que dice que va de abajo hacia arriba, que pasa por procesos que van escalonados desde el tronco hasta la corteza. Ustedes saben muy bien, en las personas que estudiamos fonoaudiología, que primero pasa por los complejos olivares, después pasa por otros tipos de estructura anatómica, donde se van procesando, por ejemplo, el carácter estéreo de la escucha, la de escucha ditótica, por ejemplo, el tema de la percepción del ruido, el aumento de ganancia al momento de llegar al momento de llegar a la corteza, entre muchas otras cosas. Entonces, es importante tener en consideración que ese patrón, esa red cortical está alterada en esquizofrenia, pero que el entrenamiento auditivo para la percepción puede mejorarlo. E incluso se ha demostrado que sirve en casos refractarios, donde el tratamiento farmacológico no logra disminuir la frecuencia o la severidad de la alucinación auditiva. Por lo tanto, quiere decir que los beneficios pueden lograrse en cualquier estadio, ya sea agudo o crónico, de la esquizofrenia. El funcionamiento de esto es que cuando hay mejora en el funcionamiento cognitivo superior, se debieron a que hubo una mejora en el procesamiento básico de la información auditiva. Y más adelante quizás hagamos un video introductorio sobre el procesamiento auditivo central, pero lo importante es darse cuenta que el procesamiento básico de la información auditiva a nivel perceptual, ojo, no estoy hablando de audiología como tal, sino que de procesamiento auditivo central, es que la persona es capaz de distinguir mejor el habla del ruido o algún sonido al que él quiera poner atención, es capaz de poder percibir a qué dirección va a transcurrir el ruido, va a poder completar información auditiva faltante a través no solamente del contexto, sino que también por este uso auditivo. La memoria auditiva va a mejorar, en fin, van a ser muchas otras cosas que van a procesarse. Bien,
Es un enfoque que dijimos nosotros que es de abajo hacia arriba, bottom up, en ciencias cognitivas, y se basa en la evidencia de que las anomalías en el procesamiento temprano de la información auditiva, que ya sabemos que ocurren antes del inicio de la enfermedad, contribuyen a las deficiencias en el funcionamiento cognitivo y psicosocial de orden superior, antes. Después ya es aún peor, ¿bien? Molina y colegas lo descubrieron. Por lo tanto, cito textualmente, existe entonces evidencia de que las anomalías en el procesamiento temprano de la información auditiva, que tienen que ver con lo que estamos hablando, procesamiento auditivo central, contribuyen a las deficiencias en el funcionamiento cognitivo y psicosocial de orden superior. Lo vuelvo a reiterar. Bien, ahora hay que tener en cuenta qué hicieron, cuál fue el procedimiento. Bien, y Kochiyama en su paper, junto a colegas de él, logran dar cuenta de todo el procedimiento. Y nos hablan, por ejemplo, de que tuvieron que someter a los participantes en el estudio de 3 a 5 sesiones de 1 hora por semana, para un total de aproximadamente 30 horas, con un objetivo de 80% de respuestas correctas. ¿Qué quiere decir esto? Para los que vieron nuestros videos que tienen que ver con el tema conductual, los objetivos conductuales es una terapia que se adscribe a principios de neuroplasticidad y también de aprendizaje, lo que significa que es una terapia de neurorehabilitación. Bien, que sigue esos principios. El TCT se administra en computadoras portátiles individuales con auriculares porque usan una plataforma en internet que se llama Brain HQ o Brain HQ, que es una plataforma de ejercicios de estimulación cognitiva como el PIC o el, ¿cómo se llama este? O cualquier otra de estas que se utilizan con aplicaciones. Pero la diferencia es que Brain HQ se puede utilizar tanto gratuitamente como de pago. Y tiene una serie de ejercicios que no solamente son de memoria, memoriza y ese tipo de cosas, sino que tiene ejercicios específicos de procesamiento auditivo. Entonces, utilizaron individualmente computadores con este programa y un asistente de investigación supervisaba cada sesión. Los ejercicios, y esto se los voy a mencionar, se administraban de seis diferentes, pero unos eran para la velocidad de procesamiento auditivo, otros para percepción auditiva y otros para memoria auditiva. Bien, ahora les voy a decir cómo son. Son sweeps, que es la de velocidad de procesamiento auditivo, es un ejercicio donde nosotros presentamos un estímulo que va y la persona tiene que saber cuándo va hacia arriba ascendentemente el tono o cuándo va bajando. Bien, en un principio se le dice con una velocidad muy lenta, por ejemplo, y la persona tiene que presionar si primero fue arriba o abajo. Si presiona arriba y abajo, está correcto. Cuando ya pasa un tiempo, la dificultad sube y empiezan así. Y tienen que apretar, en este caso 2 veces, arriba, arriba. Después, arriba, abajo. ¿Ven? Cada vez más rápidamente. Por lo tanto, es velocidad de procesamiento auditivo. Existe en pruebas de procesamiento auditivo central una prueba donde te hacen escuchar un pitito que tiene una diferencia de milisegundos con el que va después. Como si... Pero la cantidad de pitos que tú escuchas es lo que te va entrenando. En Brasil yo lo tuve que usar mucho y tengo el protocolo acá en Chile, solo que no tengo los estímulos. Así que hay que tener mucho ojo cómo trabajar eso, pero existe. La velocidad de procesamiento auditivo se puede medir. El otro que está abajo de este es el Syllable Stacks, que te muestran diferentes tipos de sílabas que no tienen como, no son propias de una palabra, sino que están ahí. Y uno tiene que saber en qué orden llegaron. Por ejemplo, si te dicen K, T, SO, tú tienes que primero apretar clic en K, después en T y después SO. Y lo mismo, empiezan a ser más numerosas y más rápido. Lo otro, eso tiene que ver con la memoria auditiva. Después viene fine tuning, que de percepción auditiva, que es un entrenamiento básicamente de oído relativo, donde tú tienes que percibir en qué tono están, si está afinado o no, como cuando uno estudia música y tiene que saber afinar las cuerdas de una guitarra. Y en el caso de la velocidad de procesamiento es porque también utiliza este recurso de que va haciendo cada vez más rápido. Bien, los otros se llaman Memory Grid y To-Do List, que en este caso To-Do List es hacer un recontado
y tú tienes que acordarte de cada elemento de esa lista. Bien, y todo de manera auditiva. No hay ninguna información aparte de esa que te permita memorizarla. Bien. Y el otro es el Write and Recall, que es igual es una memoria auditiva, pero de ritmos. Y tienes que reconocer qué ritmos son los que se presentaron y en qué orden fueron presentados. Para poder supervisar la magnitud del progreso de los ejercicios de entrenamiento, evaluaron la mejora del rendimiento de los sujetos para cada ejercicio individual utilizando puntuaciones T, como la puntuación T del test TEPSI, por ejemplo. Bien, o sea, fue un tema estadístico que permitió a través de una tabla saber efectivamente quiénes tuvieron mejor puntaje que otros. Bien, pero a nivel neurofisiológico usaron este asunto que les digo yo, que son los potenciales relacionados a eventos. Les pusieron una malla con electrodos para poder hacer un electroencefalograma de las personas de del procesamiento temprano de la audición y utilizaron Mismatch Negativity y la P3A porque son sensibles a los sistemas neuronales comprometidos por los ejercicios que se hicieron en ese momento y por lo tanto podrían predecir resultados clínicos después de un curso completo de tratamiento. Bien, lo primero que mencionan ellos es que la eficacia de este ejercicio puede variar entre las personas, como lo vimos antes, y en algunos pacientes muestran poco o ningún beneficio. El cambio agudo en la respuesta gamma del estado estacionario medido en el cuero cabelludo después de una hora, que era el P3A, después de una hora de entrenamiento predijo fuertemente el beneficio clínico y cognitivo en pacientes con esquizofrenia después de 30 horas de entrenamiento. Quiere decir que al momento de haber hecho la primera ronda de ejercicio, el primer día de ejercicio, y ver esos resultados, ellos podían predecir si iban a ser eh, suficientes, si iban a ser buenos en el futuro. Bien. Y este que tengo acá es un ejemplo de un P3A. Bien. Si se dan cuenta, mide amplitud de la onda, la mide en voltios, porque son eléctricos, y el tiempo acá en milisegundos. A eso del 180 o 200 ya comienza a ver estas ondas que les digo yo. Bien. Este es de otro ejercicio, sí. Esto tiene que ver con una prueba que utilizó potenciales auditivos tempranos en Chang y colega el 2022. Bien. Y si se dan cuenta también son evidencias que son más bien recientes, de hace 5 años con suerte. Bien. Conclusiones del entrenamiento auditivo en esquizofrenia es que es un entrenamiento con un número creciente de publicaciones que dan cuenta de su eficacia. Aunque los principales hallazgos se han encontrado en los últimos 5 años. La terapia puede ser impartida de manera telemática, esto es importante, se puede hacer online, es muy bueno eso tenerlo en consideración. Es capaz de disminuir la frecuencia de las alucinaciones auditivas o mejorar el rendimiento cognitivo. Y aquí hay más autores que cito también que hablan de esto. Y por último, incrementa la capacidad de regulación emocional y de cognición social en usuarios con esquizofrenia, lo cual es bastante importante. Por lo tanto, es una intervención que interviene, valga la redundancia, el procesamiento auditivo central. Por lo tanto, mejora las habilidades auditivas en personas con esquizofrenia y disminuye la intensidad y cantidad de alucinaciones auditivas. Pero también mejora otros procesos tras la terapia, como son la comprensión verbal, el procesamiento afectivo, que es muy importante tenerlo en consideración porque una de las características de la esquizofrenia es el efecto plano. Bien, y la inhibición conductual, lo cual va a tener muchas implicaciones, sobre todo en el manejo cognitivo-conductual. Va a apoyar a otras profesiones que trabajan con personas que sufren o que más bien presentan esquizofrenia, como pueden ser los psicólogos, los psiquiatras y los terapeutas ocupacionales. Bien, y todo esto desde nuestra disciplina, que es lo mejor. A mí personalmente me encanta, es quizás el área que más me gusta de audiología, procesamiento auditivo, y junto con vestibular, porque en realidad tienen que ver con aspectos que son cognitivos y conductuales, lo cual influye, por ejemplo, en la mejora de ciertas cosas, no solamente en la habilidad auditiva, sino que también en la reducción del disconfort auditivo, como puede ser en el caso de los niños con autismo, en la disminución de la percepción de los tinnitus, por ejemplo, que es muy importante, hay mucha audiología ocupacional que da cuenta de eso en Chile, hay muchas personas con tinnitus, y esto se puede hacer a bajo costo.
lo cual es también muy importante para las personas, sobre todo teniendo en consideración que la esquizofrenia está estigmatizada como un trastorno que ocurre principalmente en entornos pobres, de pobreza. Bien, en eso tiene mucho que ver todas las determinantes de salud de carácter ambiental o de barrera que influyen en que las personas que son altamente susceptibles a un episodio psicótico o un brote no puedan recibir ayuda o no tengan medidas de prevención que existen, están documentadas, están basadas en la evidencia. Personas, por ejemplo, que tienen algún tipo de susceptibilidad a la psicosis podrían verse beneficiadas de un entrenamiento en el procesamiento auditivo. Y dentro de eso, nuestra labor como fonoaudiólogos, que somos la primera línea en todo lo que tiene que ver con la audiología en este país, es que tenemos que estar más presentes y conocer de esto. Otro punto también es que la esquizofrenia no solamente la tratamos a nivel audiológico, también la podemos tratar a nivel de lenguaje. Bien, sobre todo para tratar el discurso desorganizado. O colaborar a nivel neuropsicológico, a nivel lenguaje, con estrategias que puedan potenciarlo. Porque también existen entrenamientos de cognitivos tempranos en el área visual. Bien, esto tiene que ver mucho con adoptar una medida de neurorehabilitación, seguir principios de neurorehabilitación que están documentados, ¿bien? Y que tenemos un video exclusivo que enseña a cómo seguir estos principios, que lo pueden ver, que está en nuestro canal y que les puede servir. Más allá de todo esto, me hubiera gustado que este video hubiera sido presentado el 3 de marzo, porque era el 3 de marzo el Día Mundial de la Audición. Y este es un asunto bastante interesante que en el futuro va a hacer voy a hacer más videos en torno a este tema, no solamente de procesamiento auditivo en esquizofrenia, sino que también en otros contextos. Bien, pasemos a las referencias. No escatimé en referencias para esto. Quisiera dejar en claro que siempre todo tiene que estar citado. Yo no, a menos que no mencione en primer lugar las referencias, pero de todas maneras al final las pueda revelar. Bien, eso ha sido todo para este video. Es un lindo reinicio de año y espero poder seguir haciendo videos para el canal. Ojalá me sigan y suscríbanse para poder yo motivarme a seguir haciendo más de estos videos. Que estén súper bien y muchas gracias por estar en contacto conmigo. Chao, chao.